Bueno, hoy vamos a ver entonces la segunda parte de compartimentos intracelulares. Bueno, ahí te colgó como el otro día. Ya. ¿Se acuerdan que el viernes habíamos visto cómo se movían las proteínas entre los distintos compartimentos? Habíamos visto el transporte al núcleo y el transporte a la mitocondria y los peroxisomas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que necesitábamos señales de clasificación, que eran las secuencias de señalización o secuencias de direccionamiento de esa proteína a la organela en donde iba a cumplir su función? Obviamente, si teníamos una señal de la clasificación, tenemos que tener un receptor o algo que reconozca esa señal, que podía ser soluble en el citosol o podía estar en la membrana de la organela blanco. Y en algunos casos necesitábamos peptidasa señal, así que eran enzimas que cortaban esa secuencia que logró que esa proteína se dirija a determinada organela. ¿Se acuerdan que habíamos visto el transporte regulado, que era el transporte entre el núcleo y el citosol, ¿sí? Que podía ser una proteína que estuviera en el citosol, que ingresara al núcleo, eso sería importación al núcleo, o que podía salir del citosol, del núcleo al citosol, y eso era exportación del núcleo, ¿sí? Y que todo estaba mediado por ¿qué cosa? ¿Quién dirigía este transporte? El complejo del polinuclear el lugar es el día del translocador, pero ¿quién dirigía el movimiento de las proteínas hacia el gradiente GDP-GTP? ¿Sí? Después teníamos otro tipo de transporte, que era el transporte transmembrana, que era entre dos compartimientos que eran espacios topológicamente distintos, y habíamos hablado del transporte a la mitocondria, que eran proteínas que ingresaban a la mitocondria, dependía el lugar donde se iban a ubicar, iban a tener una secuencia de direccionamiento a la membrana externa, al espacio intermembrana, membrana interna o a la matriz mitocondrial. Y que en este caso, ¿cómo entraba la proteína? ¿Plegada o desplegada? Desplegada, sí, muy bien. Y también habíamos visto el transporte al peroxisoma, ¿sí? En el caso del transporte al peroxisoma, la proteína ¿cómo ingresa? ¿Plegada o desplegada? Plegada, ¿sí? Y que teníamos un receptor que estaba en el citosol y que reconocía una pequeña secuencia que estaba en el carboxilo terminal de las proteínas que iban dirigidas hacia el peroxisoma. También eran espacios topológicamente distintos. Y yo les comenté algo que también dentro de este tipo de movimientos de proteínas entre las distintas organelas, que es el transporte vesicular, que esas proteínas van a ir al compartimiento donde tengan que ejercer su función, envueltas, ¿sí?, en una vesícula lipídica, ¿sí?, o una cubierta protectora. Bien, hoy vamos a ver otro tipo de transporte transmembrana, ¿sí?, que es entre proteínas que están en el citosol y que tienen que traslocar al retículo. Sí. Este transporte transmembrana obviamente es un transporte entre dos compartimientos que son topológicamente distintos, el citosol y la luz del retículo. Si se acuerdan que la luz del retículo era como el espacio extracelular, de acuerdo a su origen evolutivo, ¿sí? Bien, recapitulando un poquito, ustedes ya vieron lo que es el retículo endoplásmico. Sí, tenemos dos tipos de retículos, uno rugoso y uno liso. El rugoso, ¿por qué se llama rugoso? Porque está asociado a ribosomas, ¿sí? Y tienen, las funciones del retículo son muy diversas, ¿sí? Pueden intervenir en la síntesis de proteínas, si está asociado a ribosomas, o sea, el retículo liso, rugoso. En el caso del retículo liso está asociado a la síntesis de lípidos, hormonas esteroideas, ¿sí? También es muy importante como depósito de calcio, ¿sí? ¿Y cómo hace el calcio para ingresar al retículo? Por bomba, ¿sí? Por una bomba. Entonces, ¿cómo ingresa? ¿A favor o en contra del gradiente? En contra del gradiente de concentración. ¿Y cómo hace el calcio para salir del retículo?
Por canales de calcio, muy bien, tiene que haber canales de calcio, ¿sí? Hay canales de calcio. Esas son las funciones básicas, ¿sí?, que hace este retículo endoplásmico. Si hablamos del retículo sarcoplásmico, sí, es lo mismo, pero es en la célula muscular, ¿sí? No, acuérdense eso porque a veces ustedes dicen sarcoplásmico como si fuera el retículo. El retículo es endoplasma, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo traslocan estas proteínas que van al retículo? ¿Vamos a necesitar señal de clasificación o señal de direccionamiento? Sí, por supuesto. ¿Vamos a necesitar un receptor? También. ¿Vamos a necesitar peptidasa señal? Vamos a poner lo que sí, pero hay algunos casos que no la necesitamos. Y ahora vamos a ver todos los casos en que necesitamos peptidasa señal y en aquellos en los que no necesitamos peptidasa señal. La secuencia de direccionamiento al retículo es una secuencia también, una secuencia larga, es hidrofóbica, ¿sí? Está unida al amino terminal y al igual que pasaba con la secuencia de direccionamiento a mitocondrias, que también estaba en el amino terminal, se puede romper esta secuencia por peptidasa señal, ¿sí? Entonces ahí tienen algo en común para que sepan, si están en el amino terminal, tenemos una peptidasa señal, puede romper esta secuencia de señalización tanto a la mitocondria como al retículo. Algo para recordarles o para decírselo si no lo saben, ¿sí? Lo van a ver bien cuando vean el teórico de transcripción, pero ustedes tienen que tener en cuenta que las proteínas se sintetizan siempre en el citosol, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Se sintetizan en ribosomas, ¿sí? La síntesis proteica, la traducción de un mensajero ocurre en ribosomas. Y esos ribosomas pueden ser de dos tipos. Unos ribosomas, como los que están acá, que se llaman libres y que están sueltos en el citosol, y unos ribosomas, como los que están acá, que están asociados a la membrana del retículo endoplásmico, ¿sí? Entonces, las proteínas pueden sintetizarse completamente fuera del retículo o pueden sintetizarse ingresando al retículo, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy son las proteínas que ingresan, ¿sí?, sintetizándose al retículo. Si una proteína se sintetiza completamente fuera del retículo, no puede ingresar al retículo, ¿sí? Seguramente va a ser una proteína que va a la mitocondria o que va al peroxisoma o que tenga otro destino, ¿sí? Entonces, según lo que les dije recién, la traducción o la translocación de una proteína que va al retículo ocurre por una translocación cotraduccional. Eso significa que a medida que se traduce la proteína ingresa al retículo. ¿Sí? Es el único caso. Las demás, acuérdense que se sintetizaban todas fuera del retículo y algunas entraban plegadas y otras desplegadas. En este caso no. Se va traduciendo y a medida que se va traduciendo va ingresando. Bueno, como en todos los casos, necesitamos un receptor, ¿sí? En este caso, el receptor, ¿sí?, se conoce como partícula de reconocimiento de la señal o SRP, ¿sí? Esa partícula de reconocimiento de la señal, ¿de qué señal? De la señal de translocación al retículo, ¿sí? Es una ribonucleoproteína, o sea, es una proteína que está unida a moléculas de ARN, ¿sí?, que tiene una estructura que es en forma de, tiene esta forma como una forma de hendidura, ¿sí? Y en donde podemos encontrar distintos sitios, ¿sí? Un sitio que es un sitio hidrofóbico, que es un bolsillo hidrofóbico, en donde se va a unir la secuencia de direccionamiento al retículo, que está en la proteína que va a ser traslocada al retículo, ¿sí? Entonces, tenemos un lugar donde se va a unir esa secuencia de direccionamiento a la secuencia señal. Tenemos una especie de bisagra, porque esta ribonucleoproteína está como doblada, y después tenemos un sitio que se conoce como dominio de pausa de la traducción. ¿Para qué sirve este dominio de pausa de la traducción? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, tenemos nuestra proteína, la SRP, que es la proteína, es el receptor, ¿sí? Vamos a ver que el receptor se va a unir a la cadena polipeptídica o el péptido señal, ¿sí?, de la proteína naciente.
que es lo que está en rojo, se une entonces a nuestra partícula de reconocimiento SRP y luego, ¿sí?, es como que la proteína SRP abraza al complejo su unidad mayor, su unidad menor del ribosoma. Y el brazo, que sería el brazo de pausa o el sitio de pausa de la traducción, que está en la partícula de reconocimiento de la señal, que sería este, es como que se tapa un sitio en ese complejo de ribosoma en donde se unen los llamados factores de elongación. Estos factores de elongación, ¿sí?, son necesarios para que continúe la traducción de la proteína. Entonces, lo que hace esta partícula de reconocimiento de la señal, su dominio de pausa de la traducción, ¿sí?, es tapar el sitio donde se unen estos factores e impide que la proteína se siga elongando, ¿sí? Eso sí, impide que se siga traduciendo, ¿sí? Al impedir que se siga traduciendo, ¿sí?, ¿qué es lo que hace? Todo esto ocurre en el citosol libre, ¿sí? Hace que todo este complejo, que es la proteína naciente, ¿sí?, con el ARN mensajero, la subunidad mayor y menor del ribosoma y la proteína SRP, puedan unirse a un receptor que está en la membrana del retículo y de ahí estar unido ese ribosoma con el retículo para que la translocación de la proteína sea cotraduccional, ¿sí? Si esa pausa de la traducción no ocurriera, ¿qué es lo que va a pasar con esa proteína? Se va a seguir sintetizando en el citosol. Entonces, una vez que se sintetizó completamente en el citosol, no va a poder traslocar al retículo, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos que se detenga la traducción. Y además es otro control más para esa célula, porque imagínense que esa proteína, en lugar de ser una proteína que no tenga una función, por ejemplo, enzimática, es una proteasa, ¿sí?, una lipasa, ¿sí?, que se sintetiza en cualquier lado en el citosol, ¿sí?, lo que va a hacer es dañar a la célula. En cambio, si la síntesis ocurre donde tiene que ocurrir, va a estar contenida en un lugar donde esa proteasa o esa lipasa no tenga acción, ¿sí? Entonces no va a producirles daños a las células. Por eso es tan importante esa pausa de la traducción. Entonces, cuando ocurre la pausa de la traducción, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, dijimos que se forma todo mi complejo, ¿sí?, que es la proteína SRP con su unidad mayor y menor del ribosoma y la proteína naciente. Entonces, todo ese complejo va a reconocer a una proteína, ¿sí?, que es lo que está acá en azul, que es la proteína receptora, ¿sí?, de la SRP. Entonces, esta proteína receptora de la SRP está en la membrana del retículo. ¿Y qué reconoce? Reconoce la proteína SRP. Reconoce la proteína SRP y por lo tanto todo el complejo se une a la proteína receptora que está en la membrana del retículo. Fíjense que acá tenemos dos receptores. En primer lugar tenemos la SRP que está soluble en el citosol y luego tenemos la proteína que reconoce el SRP que está en la membrana del retículo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Una vez que ocurrió esta unión, ¿sí?, como lo ven acá, hay otra proteína que está en la membrana del retículo que al unir, cuando se da cuenta que se unió todo el complejo a la proteína receptora de la SRP, se acerca a esa proteína, ¿sí?, y lo que ocurre es una transferencia de todo este complejo a esta proteína que se conoce como SEC61 y es el famoso translocador, ¿sí? ¿Lo repito? Entonces, ¿qué tenemos? Todo mi complejo, cuando se unió a la SRP, se va a unir a la proteína receptora de la SRP. Una vez que esto ocurrió, esta unión hace que esta proteína que está acá, que es un translocador, se acerque a mi SRP, ¿sí?, a la proteína de unión a SRP, y ¿qué va a pasar? Todo este complejo se ubica ahora en el translocador. Y de esa manera el translocador se abre, ¿sí?, tiene un sitio de unión de la péptido-señal, ese translocador, y comienza el ribosoma, o sea, se desprende la proteína SRP, que era la que estaba bloqueando el sitio de elongación,
¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Continúa la traducción, pero esa traducción que ocurre hace que la proteína, que es lo que está en verde, ingrese, en este caso, a la luz del retículo, ¿sí? Todo este proceso necesita hidrólisis de GTP, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo es este complejo, el SEC61, ¿sí? Bueno, el SEC61 es una especie de canal que tiene un poro que es hidrofílico, ¿sí? Que es por donde pasa entonces la proteína que están haciendo, ¿sí? Entonces, este poro tiene 4 dominios transmembran, dominios alfa hélices, perdón, una hélice se llama alfa, una gamma y una beta, y la estructura tapón, ¿sí? Que lo que hace es que cuando recibe a ese complejo, ¿sí? Con el ribosoma, con la proteína que están haciendo, el péptido señal se ubica, que es lo que está acá en rojo en el esquemita, ¿sí? El péptido señal se ubica en un sitio de ese translocador y permite, o sea, se abre el poro y en ese poro que se abrió se permite la entrada de la proteína que se está traduciendo, ¿sí? Pero nosotros podemos tener proteínas que vayan a la luz del retículo, proteínas que se queden en la membrana con un paso, con 2 pasos o con múltiples pasos en la membrana del retículo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurre o cómo sabe la proteína en qué lugar del retículo se tiene que quedar, ¿sí? Entonces vamos a ir paso por paso. Por ejemplo, este sería el caso de una proteína que va hacia la luz del retículo, ¿sí? Una proteína soluble, se dice, que no está insertada en la membrana. Fíjense que en este esquema sacamos a lo que es el ribosoma, a todas las otras proteínas que puedan interferir y solamente ponemos la cadena de proteína naciente con el péptido señal, que es lo que está en verde y rojo, y el translocador SEC, ¿sí? Que está en celeste. ¿Para qué? Para simplificar lo que vamos a contar, ¿sí? Bien, entonces, dijimos que después de que se unió con el ribosoma y con a la proteína de unión a SRP que está en la membrana, todo el complejo pasa al translocador SEC. Y ahí, en ese translocador SEC, vamos a ver que se abre el translocador, permite la inserción de el péptido señal en ese translocador. El péptido señal, recuerden que es una estructura hidrofóbica, ¿sí? Que también es larga cadena con muchos aminoácidos hidrofóbicos, y luego continúa la síntesis de la proteína, ¿sí? Que es lo que está en verde. Y esa proteína va a ir creciendo, ¿sí? Y va ingresando hacia el retículo, hacia la luz del retículo. ¿Qué pasa? En un momento se termina la síntesis de proteínas, se desarma el complejo con los ribosomas, ¿sí? ¿Y qué pasa? La proteína ingresó completamente a la luz del retículo, ¿sí? Toda entera, pero quedó enganchada, ¿sí? Por el péptido señal, ¿sí? En el SEC, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la proteína ingresó completamente, el péptido, hay una proteasa, que es una peptidasa señal, que corta este sitio de unión entre el péptido señal y el resto de la proteína, y el SEC entonces se mueve en la membrana, ¿sí? Es como que se desplaza y queda la proteína completamente sintetizada, ¿sí? Y capaz de plegarse en la conformación más estable, y el péptido señal insertó en la membrana del retículo. Ese péptido señal luego se puede degradar con distintas proteasas en la membrana, ¿sí? Y de esta forma tenemos una proteína que ingresó a la luz del retículo. ¿Lo entendieron? Este es el caso más sencillo, ¿sí? ¿Todos lo entendieron? Bien. ¿Qué pasa si mi proteína tiene un dominio de unión a la membrana, un dominio transmembrana, ¿sí? ¿Cómo hace esa proteína cómo hace para insertarse en la membrana? Algo que no les dije, se los voy a decir más adelante, pero quiero que lo tengan en cuenta. Esa proteína que está en la luz del retículo, ¿a dónde va después? ¿Cuál es el destino final de esa proteína? ¿Puede quedarse en el retículo? Sí, podría ser una proteína de retículo, pero lo más común
es que no sea una proteína del retículo, sino que sea una proteína que salga por vesículas, ¿sí? Se vaya modificando y sea una proteína de secreción, salga de la célula después. Si es una proteína soluble. Ahora las proteínas transmembranas, que son estas que vamos a ver ahora, en realidad tampoco pueden ser que sean proteínas del retículo, pero ¿cuál es el destino final? También en vesículas van a pasar a los distintos compartimientos, al Golgi, para glicosilarse o para tener alguna reacción que tenga que ser una modificación post-traduccional, y luego esa vesícula va a llegar a la membrana plasmática, ¿sí? Y se va a fusionar con la membrana plasmática, y esta proteína, que antes era una proteína integral del retículo, va a ser una proteína integral de la membrana. Entonces, un transportador, un canal iónico, un receptor que está anclado en la membrana, ¿sí? Tienen una síntesis de este tipo. ¿Sí? Esas proteínas, como necesitan estar ancladas en la membrana, se sintetizan de esta manera, ¿sí? Eso es lo que se llama vía secretoria. Volvamos a nuestro caso, que es qué pasa, cómo trasloca una proteína que va a formar parte de la vía secretoria, que es una proteína integral de la membrana, cómo trasloca el retículo. Estas proteínas tienen dos cosas. Tienen un péptido señal de direccionamiento al retículo, y además en su secuencia tienen o sea, la secuencia proteica tiene una secuencia que se llama secuencia de paro, que es una secuencia muy hidrofóbica, ¿sí? Y que es la que va a terminar después siendo la parte transmembrana de esa proteína. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como antes, el péptido señal, ¿sí? Va a ser reconocido por el SRP, todo el complejo ribosoma y SRP es reconocido por la proteína SRP que está en la membrana del retículo, y todo eso va a traslocar a través del SEC61. En el SEC61, el péptido señal de direccionamiento al retículo es reconocido y comienza la síntesis proteica. ¿Sí? Comienza a traslocar mientras que se sintetiza la proteína. ¿Hasta qué punto? Hasta que llega a la secuencia que se llama de paro. Cuando llega a la secuencia de paro, el traslocador se desprende, ¿sí? El ribosoma y todo el complejo de la unidad mayor y menor del ribosoma no se desprende, sino que continúa la traducción de la proteína porque no llegó al punto final del codón stop que detiene la síntesis de la proteína se sigue traduciendo, pero se sigue traduciendo sin posibilidad de traslocar, o sea, queda toda esta parte de la proteína del lado del citosol, ¿sí? Y toda esta parte de la proteína quedó del lado de la luz del retículo. ¿Qué pasa? Entonces viene una peptidasa señal como antes y corta, pero solo corta el péptido señal de direccionamiento al retículo, no corta la secuencia de paro, porque la secuencia de paro es parte integral de la proteína, ¿sí? Entonces, cuando cortó la secuencia de señalización, fíjense cómo me queda un dominio transmembrana, una parte de la proteína hacia el lado del citosol y una parte de la proteína hacia el lado del lumen del retículo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Generalmente esto, cuando se vaya a la membrana plasmática, ¿sí? Se fusionan las membranas, posiblemente quede invertida esta proteína, ¿sí? Quede el carboxilo hacia la luz del citosol y el amino hacia el exterior, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de un dominio transmembrana tengo dos dominios transmembrana? En este caso, vamos a tener una secuencia de direccionamiento al retículo que no se puede cortar por peptidasa señal, ¿sí? Es una secuencia de direccionamiento al retículo que se encuentra dentro de la estructura de la proteína, ¿sí? Y además tenemos una secuencia de paro. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta secuencia de direccionamiento al retículo que está en el medio de la proteína, o en alguna parte de la proteína, vamos a ver que se va a unir al SEC61, ¿sí? Y luego hay una parte de la proteína que no tenía esa secuencia de direccionamiento, por lo tanto, cuando empezó a sintetizarse la proteína, empezó a sintetizarse en el citosol,
¿Sí? ¿Por qué? Porque el SRP, que va a reconocer la secuencia de direccionamiento al retículo, la reconoce una vez que se sintetizó la secuencia. Entonces hay una parte de la proteína que no tenía esa secuencia porque no estaba en el amino terminal como siempre, sino que estaba en el medio de la secuencia, y hasta que esa secuencia no apareció, no se detuvo la traducción de esa proteína. Cuando se detiene la traducción de esa proteína y se une a la proteína SRP que está en la membrana, la proteína que reconoce SRP, y luego se produce la translocación al SEC61, ahí continúa el proceso de traducción que es al mismo tiempo que la translocación. Entonces empieza la translocación de la proteína hacia la luz del retículo. Pero ¿qué pasa? Esta proteína también tenía una secuencia de paro. Entonces, cuando llega la secuencia de paro, se detiene la traducción, ¿sí? Se detiene la translocación, mejor dicho, y la traducción continúa, porque no llegamos a un codón stop, continúa hacia el lado del citosol, se libera del SEC61, pero en este caso no hay ninguna proteína peroxidasa señal que corta la secuencia. Y entonces tenemos una secuencia de direccionamiento como dominio transmembrana y una secuencia de paro como dominio transmembrana. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si yo tengo múltiples pasos? Un canal iónico, por ejemplo, la aquaporina tiene 6 pasos transmembranas. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener tantas secuencias de direccionamiento como secuencias de paro necesite para formar esas secuencias transmembranas. Fíjense acá, es un esquema como tenemos en esta proteína. En rojo son siempre de direccionamiento al retículo, en amarillo las secuencias de paro, que vamos a tener diferente cantidad de acuerdo a la cantidad de dominios transmembranas que tengamos. Bueno, sí. No entiendo. La secuencia de direccionamiento te dice que tiene que ir al retículo y sirve para que sea reconocida por la SRP, que te detiene la traducción, y todo ese complejo que se forma después sea reconocido por el SEC61 para traslocar. Entonces, para traslocar los saca de retículo. La que es para traslocar, ¿cómo para qué? Para traslocar los saca de retículo. No entiendo cómo entra y sale. Porque ahora lo vas a ver, lo vamos a ver en el, porque tengo un videito acá que seguramente les va a aclarar un poquito eso. Es como si fuera una máquina de coser, pero ahora veamos el videito que les traje para que puedan ver cómo es el proceso. Bueno, acá les cuento un poquito todo lo que necesitamos para la síntesis de proteínas, ¿sí? Ahí tenemos nuestro ARN mensajero, los ribosomas que se unen al ARN mensajero. Ustedes saben que la subunidad menor reconoce al extremo 5' del mensajero, luego se ancla la subunidad mayor y empieza la síntesis de proteínas. Bien, estos son ribosomas entonces unidos a la membrana del retículo. Entonces acá les vamos a primero las proteínas solubles, que es lo que les conté primero. Esas son las proteínas transmembranas. Entonces acá tenemos nuestra proteína con la secuencia señal. Está naciendo esa proteína, sale del ribosoma. La partícula de reconocimiento de la señal, que está en el citosol, la reconoce. Es reconocida por el receptor de SRP y luego por el canal de translocación empieza la translocación. Lo primero que se va a unir al canal o que reconoce el canal es esa secuencia de direccionamiento al retículo, ¿sí? Ahí se abrió el canal y empieza la translocación. Fíjense cómo está traslocando la proteína, se termina la síntesis.
viene la peptidasa señal, corta la proteína, le corta la unión con el péptido señal se degrada y tenemos nuestra proteína que ingresó a la matriz o al lumen del retículo. Fíjense que una vez que ingresó la proteína, el SEC61 se tiene que volver a tapar, porque como es hidrofílico, podrían entrar iones, podrían entrar cosas que no queremos que entren. Cuando tenemos una proteína transmembrana, pasa parecido, o sea, se une primero la secuencia de direccionamiento al retículo y empieza a translocar. Fíjense que empieza a translocar y a medida que se va sintetizando aparece eso que está en amarillo o en naranja, que es una secuencia de paro. Cuando llega al paro, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se para la translocación, pero no la traducción. La traducción continúa, pero continúa del lado citosólico, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que preguntaba ella, ¿qué pasa en las proteínas multipaso? En las proteínas multipaso tenemos una secuencia señal que es interna, se reconoce, empieza la traducción, y ¿qué aparece? Una secuencia de paro, ¿sí? La proteína se corre el SEC y ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer en esta secuencia de la proteína que se está sintetizando otra vez una secuencia de direccionamiento al retículo, entonces vuelve a ser reconocida, ¿sí? Por el SEC61, se vuelve a traslocar hasta que haya otra secuencia de paro, ¿sí? ¿Qué pasa? La proteína sigue sintetizándose del lado del citosol y aparece otra secuencia de direccionamiento al retículo y otra secuencia de paro. Y así van quedando los dominios transmembranos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Siempre que si es una proteína que tiene dominio transmembrano, sí. Sí, si tiene que haber algo que los direccione, si no, no sabe dónde tiene que ir. Es una índice. ¿Cuándo frenan los temas? O sea, si tiene... ¿Cuándo frena? Claro, ¿cuándo dejan de sintetizarse? No, la proteína la secuencia de paro se sintetizó fuera de la membrana. Cuando empieza a translocar, por afinidad que tiene la membrana, se integra la membrana, y hace que no siga translocando. Al no seguir translocando, la proteína, como no llegó a un codón stop el ribosoma, entonces sigue traduciendo la proteína, pero del lado afuera, o sea, del lado del citosol, en este caso. ¿Entendés? Después, si durante esa traducción aparece otra secuencia de direccionamiento, vuelve a ser reconocida por el SEC, entonces vuelve a ingresar a la proteína hasta que haya otra secuencia de paro, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Bueno, volvamos entonces a nuestros cuadritos de resumen, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque antes tomaba, o por ahí aparezca en algún regulatorio o algo, cuadritos donde tengan que comparar translocación al retículo con translocación a la mitocondria y tienen que comparar en función a esto. Entonces, secuencia de señalización. Tenemos, sí, está en el amino terminal la secuencia de señalización. Las otras se llaman secuencias de paro. ¿Sí? ¿Tenemos receptor? Sí, la SRP, ¿sí? Y la proteína que está en la membrana de receptora de SRP. ¿Tenemos un canal de translocación? Sí, el SEC61. ¿Cómo entra la proteína? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el ingreso de la proteína es por hidrólisis del GTP? ¿Por qué es esa hidrólisis del GTP? Porque la misma fuerza que impulsa la síntesis de proteína, que necesita energía, ¿sí? Es la que impulsa la translocación. ¿Tenemos peptidasa señal? Sí, cuando esa secuencia de señalización está en el amino terminal. Si está dentro de la proteína, no la corta la peptidasa señal. Bueno, la fuente de energía, como les dije, es la hidrólisis de IgG. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, lo que yo les decía recién, estas proteínas que se sintetizaron en el retículo, ¿sí? Sufren modificaciones, ¿sí? A lo largo del Golgi.
Y todas estas modificaciones, o sea, esta proteína va del retículo al Golgi y pasa por los distintos, por el CIF, por el trans-Golgi, en vesículas, ¿sí? Y es lo que se conoce como el transporte vesicular, ¿sí? Eso lo van a ver en la clase con la doctora Mahoul. Yo lo único que les quiero comentar es que estas proteínas, sí que se sintetizaban en el retículo, pueden salir de la célula en vesículas de secreción, ¿sí? Que son proteínas que son solubles en el retículo, o pueden formar parte de la membrana plasmática como los canales iónicos, los receptores, ¿sí? Tengan en cuenta eso, porque muchas veces les preguntan, bueno, escriba o mencione la ruta que hace una proteína desde su síntesis en el citosol hasta su destino final. El destino final no es el retículo, ¿sí? Entonces, el destino final, por ahí, si estamos hablando de un canal iónico, va a ser la membrana plasmática. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Después del retículo, la historia continúa. Entonces, la tienen que integrar, por más que no lo haya dado yo en el teórico, tienen que continuar con la historia de la proteína, ¿sí? Es para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Hay proteínas que pueden volver al retículo? Sí, hay proteínas que pueden volver al retículo. ¿Por qué? Porque en el retículo se sintetiza la proteína, pero muchas proteínas necesitan lo que se llaman modificaciones posttraduccionales, ¿sí? Y esas modificaciones posttraduccionales generalmente ocurren en los distintos compartimentos del Golgi. Entonces la proteína sale del retículo, se modifica y luego se tiene que tener una señal que se llama de retorno al retículo. Entonces, esa señal del retorno al retículo es una señal también corta, está en el carboxilo terminal, no se corta por toxicidad esa señal, y hace que esa proteína vuelva al retículo porque es una proteína de retículo, que solo salió porque necesitó modificarse, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las modificaciones, ¿sí?, de las proteínas, entonces? Esto es lo que se conoce, o en algunos libros va a aparecer como control de calidad, ¿sí? Entonces, una proteína, ¿sí?, una vez que se sintetizó, va a sufrir glicosilaciones. Y sufre glicosilaciones en dos lugares. Una glicosilación en el retículo y glicosilaciones en el Golgi, ¿sí? Las glicosilaciones en el Golgi generalmente son las que se conocen como oglicosilaciones. Las del retículo se llaman N-glicosilaciones, son las que vamos a ver hoy y tienen una función muy particular que quiero que no se le olviden nunca, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué otra cosa pasa en el retículo? Bueno, en el retículo se forman los puentes disulfuros, ¿sí? ¿Se acuerdan que las proteínas tienen puentes disulfuros? ¿Sí? Esos puentes disulfuros, la síntesis de esos puentes disulfuros ocurren en el retículo. En el retículo la proteína también se va a plegar, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vieron el teórico de proteínas, creo que se lo vieron a otro formato, le decía que la secuencia primaria de la proteína solamente le daba el ordenamiento de los aminoácidos, pero la función de la proteína, ¿quién la determina? El plegamiento de la proteína, claro. Entonces, ese plegamiento también ocurre en el retículo. Y hay proteínas que se sintetizan en el retículo como proproteínas, o prohormonas, o proenzimas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tienen alguna cadena que lo único que hacen es hacer que la proteína o esa enzima no sea funcional en el retículo, porque no tiene que ser funcional en el retículo, porque es una enzima, por ejemplo, pancreática. Entonces, para que sea funcional, se tiene que clivar esa zona, se tiene que cortar esa zona para que adquiera función, y eso generalmente ocurre en el lugar donde necesite, donde va a ser el reservorio de enzima, por ejemplo, una enzima lisosomal. Una enzima lisosomal no puede ser activa en el retículo, tiene que ser activa en el lisosoma, ¿sí? Bien. Vamos a hablar un poquito de los puentes disulfuros, ¿sí? Bueno, las proteínas, como ustedes saben, sintetizan su cadena lineal, tienen grupos sulfidrilos, y los puentes disulfuros van a ocurrir en el retículo, como les dije, van a actuar, o sea, la función de estos puentes disulfuros es estabilizar la estructura terciaria y la estructura cuaternaria de las proteínas, y lo que ocurre es que en el retículo hay una enzima que se llama disulfuroisomerasa, es una enzima propia del retículo, o sea, es una enzima que seguramente va a tener una secuencia de retorno al retículo una vez que se modifique, y esta enzima que es propia del retículo lo que hace es formar primero puentes disulfuros, o sea, produce la reducción, o sea,
quita los grupos hidrógenos de los sulfidrilos y une el azufre con el azufre. Y esos puentes de sulfuro muchas veces están en cadenas que no tienen que estar, entonces después esa misma enzima produce un reordenamiento de esos puentes de sulfuro hasta que queden en la estructura correcta, ¿sí? Todo eso ocurre en el retículo. Entonces, ¿qué es lo importante? La formación de puentes de sulfuro ocurre en el retículo, ¿sí? ¿Cuál es una de las modificaciones más importantes que ocurre en el retículo, como les dije antes, es la N-glicosilación? Muchas veces yo pregunto en los exámenes ¿qué es la N-glicosilación? ¿Cuál es la importancia de la N-glicosilación? ¿Sí? La N-glicosilación solo ocurre en el retículo, eso es importantísimo. ¿Sí? N porque se va a unir un azúcar, ¿sí? un gran núcleo de azúcares, que ahora los vamos a ver, en un grupo amino, ¿sí? No en el amino terminal. ¿Sí? Y ahora vamos a ver dónde. ¿Para qué sirve esta N-glicosilación? Es la que promueve que una proteína se pliegue correctamente, o sea, ayuda al plegamiento de una proteína. Si la N-glicosilación está alterada, la proteína no se pliega correctamente. ¿Sí? Si no se pliega correctamente, o se degrada o se acumula y produce daño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre esta N-glicosilación? Bueno, es una serie de cadenas, no se tienen que saber esto de memoria, solamente es a título informativo para que sepan qué es lo que pasa. Tenemos en la membrana del retículo un lípido que se llama dodicol y por encima de enzimas que son transferases se van uniendo diferentes azúcares. Luego eso transloca hacia el lado de la luz del retículo y se forma ese esqueleto de hidratos de carbono que luego van a ser transferidos a las proteínas. Ese residuo de hidratos de carbono, y yo les dije que no quería cosas de memoria, pero esto sí. ¿Sí? Este residuo de hidrato de carbono, de 14 hidratos de carbono, se los tienen que saber. ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene los 3 azúcares, 3 glucosas, ¿sí? Tiene 9 manosas y tiene 2 N-acetilglucosaminas. ¿Sí? Es hiper importante que se sepan ese residuo, ¿sí? Y el orden en que está. 3 glucosas terminales, 9 manosas en el medio y 2 N-glucosaminas. ¿Bien? Se sabe que si todo este sistema de síntesis de este precursor está, o sea, si las células las ponemos con tunicamicina, que es un antibiótico, lo que produce es que esto no se pueda producir este precursor de hidratos de carbono, por lo tanto esas proteínas no se va a formar este translocador y por lo tanto esa proteína va a estar mal plegada. Si está mal plegada la proteína, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Va a ir a degradación. ¿Sí? Estos antibióticos no se usan en la práctica, pero bueno, la función muchas veces se usan en investigación para producir lo que se llama estrés de retículo, pero también son importantes porque hay muchas proteínas que son esenciales, por ejemplo, para las bacterias, para las capas de hongos o de alguna estructura que vaya a inhibir toda esta N-glicosilación y por lo tanto esa proteína va a ser degradada. Bueno, ¿en dónde se agrega este hidrato de carbono? ¿Sí? Este hidrato de carbono, este residuo de 14 hidratos de carbono, de 14 azúcares, se va a agregar en el grupo amino. Como les dije antes, no es un amino terminal, es el amino de la asparagina. ¿De cuál asparagina? De una asparagina de cualquiera de las asparaginas que esté en esa proteína, pero es en el grupo amino y no es amino terminal. ¿Cómo se agrega? Bueno, acá tenemos el dodicol, que está con nuestros 14 residuos de azúcares, unido por fosfatos, ¿sí? al dodicol. ¿Qué es lo que va a pasar? Una transferasa va a cortar entre los grupos fosfatos y la N-acetilglucosamina y todo esto se va a transferir al amino de la asparagina. ¿Cuándo se transfiere? Cuando aparece esta asparagina a medida que se está translocando la proteína.
¿sí? Bueno, esto es lo que les comenté antes. ¿Y cómo colabora entonces esta N-glicosilación que está en que ocurre en el retículo con el plegamiento de una proteína? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que ese resto de hidratos de carbono, de 14 hidratos de carbono, tenía en la parte terminal tres glucosas? ¿Sí? Existe una enzima, ¿sí? Que lo que hace es romper estas glucosas dejando una única glucosa. ¿Sí? O sea, saca dos glucosas, queda una sola glucosa en ese residuo de 14 hidratos de carbono. Esa sola glucosa, esa estructura puede ser reconocida por una proteína que es una chaperona que está en la membrana del retículo. Esas chaperonas lo que hacen es colaborar en el plegamiento. O sea, si una proteína mal plegada, esa chaperona lo que hace es intentar plegarla nuevamente, pero plegarla correctamente. Entonces, esta glucosa es reconocida por esta chaperona, que se llama calnexina, también se puede llamar calreticulina, lo que hace es intentar plegarla. Si logra plegarla correctamente, hay una glucosidasa que rompe o que cliva la última glucosa, me queda entonces con 9 manosas y 2 N-acetilglucosaminas, el resto de hidratos de carbono. Esta proteína así N-glicosilada puede salir del retículo plegada correctamente y va al lugar que tenga que ir para cumplir su función. ¿Qué pasa si no se pliega correctamente? Si este proceso no lo logra la calnexina. Si no lo logra, existe una enzima, que es una glucosiltransferasa, que vuelve a agregarle, ¿sí?, una glucosa a ese resto de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, vuelve a agregarle la glucosa, volvemos a tener entonces esta estructura, ¿sí? Al tener esta estructura en donde tenemos esta estructura puede ser reconocida nuevamente por la calnexina y volver a intentar nuevamente plegarse correctamente. Y ustedes van a decir, bueno, si no lo logra, ¿qué pasa? Si no lo logra, vuelve a pasar lo mismo, y vuelve a pasar lo mismo, y vuelve a pasar lo mismo, pero no eternamente, sino que nuestro resto de hidratos de carbono, ¿sí?, tenían 9 manosas también, ¿sí? Esas manosas, una de esas manosas es lo que se conoce como un temporizador. Entonces, llega un momento que una de esas manosas se hidroliza. Imagínense, si corto la altura de las manosas, nunca más puedo agregarle una glucosa. Si no hay enzima que me agregue la glucosa. Entonces, ese va a ser el momento en el cual este ciclo se detiene y va a decir que esa proteína no tiene solución. No se puede plegar correctamente, se hidrolizó la manosa, que es el temporizador. Y entonces, ¿qué pasa con esta proteína que está mal plegada? Bueno, va a haber chaparonas que tratan de desplegarlas, va a haber una enzima que se llama disulfuro isomerasa, que es lo que hace es romper esos puentes disulfuros que tenía esta proteína, y va a haber una lectina, ¿sí?, de todo el lado del lumen del retículo, que va a tapar esos hidratos de carbono. Así toda tapada la proteína va a salir por un traslocador que está en la membrana del retículo hacia el citosol. Y cuando sale hacia el citosol, como es una proteína anómala, porque no se pudo plegar correctamente y exhibe restos hidrofóbicos, ¿sí? Esos restos hidrofóbicos permiten que se unan unas proteínas muy chiquititas que se llaman ubiquitinas y marcan a esa proteína, ¿sí? ¿Para qué la marcan? Para que cuando salga del retículo toda marcada con esas ubiquitinas, vaya a ser reconocida por otra estructura proteica que está en el citosol que se llama proteosoma, que es realmente una maquinaria que degrada proteínas. Entonces, esa proteína es reconocida porque tiene esas ubiquitinas, ¿sí? Entonces, ese proteosoma la reconoce, proteína anómala, y empieza a degradarla. ¿En qué las degrada? En aminoácidos. ¿Qué pasa con esos aminoácidos? Van al pool de aminoácidos para volver a sintetizar proteínas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué puede ser que la persona no pueda llegar? Por ejemplo, hay una mutación en la proteína. Entonces, por una mutación, el superhombre, por más que la intente plegar a la proteína, siempre queda un dominio que es hidrofóbico, que es activo y que no puede hacer nada para plegarla correctamente. Esa puede ser una posibilidad. O que haya un defecto en la chaperona o alguna otra cosa. O sea, pero generalmente son mutaciones. Sí.
La glucosa sirve para reconocer para que la calnexina la reconozca para que vaya al ciclo. Cuando vos ya cortás la manosa, no podés por agregar ninguna glucosa. Si no, agregás glucosa y vuelves al ciclo. Esta es la ubiquitina, ¿sí? La ubiquitina tiene 76 aminoácidos, ¿sí? Esa es una proteína chiquita. Esa ubiquitina la van a ver en un montón de señalizaciones o marcaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando vean la parte de regulación de la replicación, van a ver que puede marcar histonas y va a regulación de histonas. Esto generalmente es cuando se le agrega una sola ubiquitina a esa molécula, ¿sí? Si agregamos varias ubiquitinas, pero una sola, o sea, sería una multiubiquitinación, pero con una sola molécula de ubiquitina, ¿sí? También señaliza procesos como endocitosis. Cuando agregamos 4 moléculas de ubiquitina, ¿sí? En un residuo de lisina, que es el residuo 48 de la proteína, ¿sí? En esta estructura está una molécula encima, unida a la otra. Esa es se llama poliubiquitinación y es la marcación para degradación en proteosoma, que es la que nos interesa en la clase de hoy. Y también puede haber una poliubiquitinación, pero en la lisina 63, y eso tiene que ver con la reparación del ADN, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la marcación o cuál es el tipo de poliubiquitinación que hace que la proteína vaya a ser reconocida por el proteosoma? Es una poliubiquitinación en la lisina 48. ¿Sí? Son 4 restos de lisina que se unen en esa lisina. 4 restos de ubiquitina que se unen en la lisina. ¿En cuál era? La lisina 48. ¿Cómo ocurre el proceso? Bueno, esto también no se los voy a tomar, solamente quiero que sepan que esta parte molecular del proceso. Existe una enzima que es la enzima que activa la ubiquitinación, ¿sí? Esta enzima, que se lo conoce como E1, lo que hace es captar una molécula de ubiquitina en un enlace tioéster y luego se une a otra enzima que es la E2, también que tiene que ver con la poliubiquitinación y que es una enzima para hacer después una transferencia de la ubiquitina. Fíjense que la E1 le transfiere a la E2 la molécula de ubiquitina y esta E2 se une con otra enzima que es la E3, que tiene un sitio, ¿sí? Que es el que va a reconocer esos dominios hidrofóbicos de las proteínas mal plegadas y entonces que va a ser como el sitio de reconocimiento de esa proteína que se tiene que ubiquitinar. ¿Qué es lo que pasa? La E2, una vez que se produjo la unión, va a transferirle la ubiquitina al residuo de la lisina 48. Esto ocurre 4 veces hasta formar este patrón de poliubiquitinación. ¿Sí? Una vez que la proteína está ubiquitinada, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser reconocida por la subunidad de 19S del proteosoma, ¿sí? El proteosoma tiene 3 subunidades, 2 de 19S y una 20S. La 20S es la que tiene actividad proteolítica, o sea, es la que degrada realmente a la proteína. Necesita ATP para que ocurra este proceso. Y entonces esta proteína es reconocida, o sea, la ubiquitina es reconocida por el 19S y empieza a ingresar la proteína a través de este complejo. En la subunidad 20S, que es un cilindro hueco que tiene proteasas, empieza a degradarse, o sea, se rompen las uniones peptídicas entre los aminoácidos y vamos a tener los aminoácidos sueltos, ¿sí? Esos aminoácidos luego irán al pool de aminoácidos para nueva síntesis de proteína. Acá está como ese mismo esquema, cómo esa proteína es reconocida y cómo va ingresando a través del proteosoma para degradarse. Bien, hasta acá está todo muy lindo, si todo funciona, es perfecto. Yo sinteticé más una proteína, no se pudo plegar, se marca, el ribosoma la degrada y estamos todos sanos y felices. Pero las cosas no suceden siempre así, ¿sí? A veces esas proteínas mal plegadas, ¿sí? No pueden salir del retículo, ¿sí? Y se empiezan a acumular en el retículo, ¿sí? Cuando esas proteínas mal plegadas se empiezan a acumular en el retículo,
¿qué voy a necesitar? Más chaperonas que ayuden a que se plieguen mejor esas proteínas, ¿sí? Entonces, eso se llama estrés de retículo, cuando hay una acumulación de estas proteínas mal plegadas en el retículo, y la respuesta al estrés de retículo se llama UPR, o respuesta a las proteínas mal plegadas, que básicamente es un aumento de síntesis de chaperonas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se activa? Se activan 3 vías, al menos hasta ahora se conoce que se activan 3 vías. Una primer vía que se llama IRE1, una vía que se llama PERC y una vía que se llama ATF6. Con la vía IRE, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver que es una proteína que está en la membrana, se autofosforila, se dimeriza, tiene actividad de endorribonucleasa y produce la maduración de un AR mensajero, ¿sí? Que es un factor de traducción, ¿sí? Es un factor de transducción que luego va a migrar al núcleo y en el núcleo va a activar la transcripción de ciertos genes. Factor de transcripción, perdón. Factor de transcripción que migra al núcleo y activa la transcripción de ciertos genes. ¿De qué genes? Si lo que quiero activar son chaperonas, va a activar la síntesis de chaperonas, ¿sí? Entonces, esta proteína activa genes, activa estos genes. La PERC, ¿sí? La PERC lo que hace es reduce la síntesis de proteínas que tiene el retículo, pero al mismo tiempo hay una traducción selectiva, o sea, es como que cambia, en lugar de sintetizar todas las proteínas, hay proteínas que tienen prevalencia o selectividad para ser traducidas. ¿Qué proteínas van a tener esa selectividad o aumenta esa síntesis de esa proteína? Bueno, son proteínas que también son factores de transcripción que van a traslocar al núcleo. ¿Para qué? Para aumentar la síntesis de chaperonas. Y la ATF6 es una proteína que es clivada en el Golgi. Al clivarse deja un fragmento y ese fragmento termina siendo un factor de transcripción que también ingresa al núcleo y puede activar la transcripción de chaperonas. Ahora les pregunto, ¿cómo ingresan al núcleo estas proteínas? Estos factores de transcripción. ¿Eh? Por exportinas, importinas, porque ingresan al núcleo, ¿sí? Sí, sin plegarse, ingresan plegadas las proteínas. Ingresan plegadas estas proteínas al núcleo. Entonces, por importinas ingresan al núcleo, o sea, es dependiente del gradiente que de PGTP, ¿sí? Yo les voy a, o sea, si alguna vez les pregunto qué respuesta se activa la respuesta de proteínas mal plegadas. Cuando hay estrés de retículo, se activan las 3 vías, tienen que saber que se activan las 3 vías, pero yo les voy a explicar solo una de las 3 vías que es la más estudiada, que es la vía de IGE, ¿sí? Entonces, ustedes ahí pueden, si les pido que expliquen, van a explicar la que yo les expliqué, ¿sí? En el libro creo que están las otras también, pero esta es la más estudiada. ¿Qué es lo que pasa con esta vía? Fíjense, es una proteína transmembrana, quinasa, ¿sí? Que se autofosforila y se dimeriza en la membrana del retículo, ¿sí? Del lado citosólico, o sea, fíjense que está en la membrana y la fosforilación ocurre del lado citosólico, ¿sí? ¿Qué hace esta proteína? Esta proteína tiene un dominio que se llama de ribonucleasa, o endorribonucleasa. Ese dominio de ribonucleasa o endorribonucleasa lo que hace es cortar, ¿sí? Intrones de un AR mensajero. Y ustedes me tendrían que decir, ¿pero cómo? ¿El proceso de cortar los intrones de un AR mensajero no ocurre en el núcleo? Sí, ocurre en el núcleo. Pero esta es una excepción a lo que ocurre en el núcleo, ¿sí? Entonces, cuando vean transcripción, van a ver que el ARN mensajero se sintetiza, es una copia tal cual del ADN, un fragmento de ADN, y luego, como tenemos intrones y exones, antes de salir del núcleo, los intrones se cortan, se empalman los exones y sale del núcleo. Eso es lo que ocurre siempre. En este caso tenemos un mensajero que salió con intrones y exones, y es una excepción a ese proceso, y esta endorribonucleasa lo que hace es cortar los intrones y unir los exones, ¿sí? Fuera del núcleo, en el citosol.
Cuando está ¿qué pasa en el citosol? Eso va a dar origen a un mensajero, que es el mensajero para una proteína que se llama XBP1. Esa XBP1 se va a traducir en el citosol a partir de ribosomas, ¿sí? De ribosomas libres en el citosol, porque no va a traslocar esta proteína al retículo, sino que después va a traslocar al núcleo, porque esta proteína es un factor de transcripción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta proteína trasloca, ¿sí? ¿A través de qué cosa? Del poro nuclear, ¿sí? Por un mecanismo dependiente del RAN GDP-GTP, y llega en el núcleo a sitios de unión de un gen, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? En esos sitios de unión van a aumentar la transcripción de ese gen, ¿sí? ¿De qué gen? De genes que activan la transcripción del mensajero para chaperona, ¿sí? Entonces, este mensajero, ¿sí? De chaperona, que se aumentó su transcripción en el núcleo, ¿sí? Se va a madurar, o sea, vamos a sacarle todos los intrones, va a tener una caperuza y una cola polía, y una vez maduro, ¿qué va a pasar? Va a salir del núcleo. ¿Cómo sale del núcleo? Por un mecanismo independiente de RAN, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Donde se unían unas proteínas que ayudaban al mensajero a salir, ¿sí? Y que había otra proteína que después quitaba a esas proteínas que se unieron con el mensajero y dejaban al mensajero libre. Bien. Entonces, una vez que salió del núcleo, ¿qué va a pasar? Este mensajero se va a unir a ribosomas, ¿pero qué ribosomas? Ribosomas unidos a la membrana del retículo, porque son chaperonas que tienen que entrar al retículo, a la del retículo, para hacer que esas proteínas mal plegadas se pleguen correctamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una translocación de estas proteínas a la luz del retículo y esas chaperonas van a ejercer su función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la vía? Aumenta la síntesis de chaperonas. Todos hacen exactamente lo mismo con distintos mecanismos, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, como les dije antes, tenemos ribosomas libres y ribosomas unidos al retículo. O sea, la síntesis de proteínas puede ocurrir tanto en el retículo como en el citosol. Yo les dije, ocurre en el retículo, la proteína no se pliega correctamente, lo que va a pasar es que se acumulen las proteínas en el retículo y que genere el famoso estrés de retículo. Pero las proteínas se pueden sintetizar en ribosomas libres, no ir nunca al retículo, y también puede ser que se plieguen incorrectamente, pero no están en el retículo. Entonces el estrés no va a ser generado dentro del retículo, sino va a ser generado en el citosol, ¿sí? Entonces en el citosol también hay estrés. Ese estrés generalmente se llama respuesta de choque térmico. Y acá también vamos a ver que hay chaperonas citosólicas, como las HCP70, ¿sí? Que lo que van a hacer es unirse a esos dominios hidrofóbicos, ¿sí? Son iguales a las chaperonas que teníamos para el ingreso de la proteína a la mitocondria, ¿sí? Se unen a los dominios hidrofóbicos con ayuda de ATP y cuando la proteína está completamente sintetizada, se van a desprender estas chaperonas y la proteína se va a intentar plegar correctamente. También existen otras chaperonas que se llaman chaperoninas, que son las HCP60, ¿sí? Este es un proceso post-traduccional. Una vez que la proteína se sintetizó y no se plegó correctamente, ingresan en estos barriles que están en el citosol, que también con ayuda de ATP lo que hace es intentar plegar la proteína correctamente. También estos procesos pueden fallar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando fallan, también van a marcarse estas proteínas con ubiquitina, porque la marcación con ubiquitina siempre ocurre en el citosol, o sea, de proteínas que salieron del retículo o de proteínas cuya síntesis citosólica, ¿sí? Y van a ser reconocidas entonces por el proteosoma y se van a degradar. Bien, entonces, tenemos una proteína que se sintetiza, se puede plegar correctamente, no tenemos ningún problema. Si el plegamiento es incorrecto, lo que vamos a necesitar son chaperonas que ayuden a ese plegamiento. Esas chaperonas pueden estar en el retículo, pueden estar en el citosol, ¿sí? Depende de dónde se sintetizó esa proteína.
Si no se pudieron plegar completamente, las chaperonas no pudieron hacer nada con esa proteína, esas proteínas se van a marcar con ubiquitina y van a ir a degradación protesomal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el sitio de marcación con ubiquitina está mutado? No se puede unir la ubiquitina. Si no se puede unir la ubiquitina, la proteína no se puede degradar, ¿sí? Si no se puede degradar, no se pudo plegar, esa proteína se va a acumular, ¿sí? En el proteasoma, en el citosol o en el retículo, pero se acumulan. Y esas proteínas acumuladas hacen lo que se llaman agregados proteicos, que generalmente llevan a procesos patológicos. Por ejemplo, no sé si tengo, uno de los procesos patológicos más conocidos es el Alzheimer, ¿sí? Son proteínas que se acumulan en el citosol que no se pudieron degradar porque tienen una alteración que impide que se degraden en el proteasoma y se acumulan las proteínas mal plegadas, ¿sí? La acumulación de proteínas mal plegadas son proteínas que no son funcionales y que están ocupando un lugar en el citosol o en el retículo. Entonces, eso hace que la célula funcione mal, ¿sí? Bien, hasta acá. Sí, siempre, o sea, depende por qué se forman. Puede ser que se formen porque no se pudieron ubiquitinar, o puede ser que haya un daño en el proteasoma, porque también hay unas alteraciones, por ejemplo, yo que la preeclampsia, que es hipertensión en el embarazo, la placenta preeclámptica tiene alterado el proteasoma. Entonces, si el proteasoma no puede degradar proteínas anómalas, esas proteínas se acumulan en la placenta, producen estrés, y eso hace que el feto tenga problemas. Entonces, un montón de problemas. Y a partir de presión alta durante la gestación, que es algo muy grave que después toda la vida. ¿Sí? Entonces, depende del tipo de órgano, depende de por qué ocurrió esa no degradación de la proteína mal plegada. Bien. Sí, ¿me empieza a preguntar algo o no? Sí, el proteasoma es donde se encuentra en el citosol, soluble en el citosol. Sí. Y al momento de salir la proteína mal plegada, ¿cómo es conocida? La proteína mal plegada es reconocida por la ubiquitina. Porque la proteína mal plegada lo que expone son residuos hidrofóbicos. Y la ubiquitina tiene una enzima, la ubiquitinación, viste que hay una enzima que es la E3 que reconoce esos sitios. Entonces, hacen todo ese transferencias de ubiquitina, le agregan la ubiquitina a esa proteína y esa ubiquitina es lo que le dice que tiene que ir al proteasoma. A la hora de salir, por ejemplo, del retículo, ¿es reconocida por alguna proteína específica o hay un translocador que permite la salida de la proteína del retículo, una proteína mal plegada al retículo, hay un translocador que permite la salida, que tapa los residuos de azúcares, rompe las fuentes de disulfuro y permite que la proteína mal plegada salga del retículo. Bien, ¿cómo estudiamos este tráfico de proteínas? ¿Sí? Esto es importante para hacer los problemas y para preguntas del regulatorio. Entonces, lo primero que tenemos que elegir es el sistema experimental. Si yo quiero estudiar cómo se mueve toda una proteína, no lo voy a estudiar en una célula que prácticamente no produzca proteínas. Por ejemplo, lo voy a hacer un hepatocito en una célula pancreática, que tengo una linda producción de proteínas y que puedo ver cómo es el movimiento de esta proteína. Entonces, salvo que yo necesite un sistema particular y la estudiaré en ese sistema, pero si yo quiero ver una proteína general, voy a utilizar un sistema adecuado. Entonces, ¿se acuerdan de estas fotos que le mostré en la primera clase? Si yo quiero saber, por ejemplo, si una secuencia, que yo tengo una proteína, es una secuencia de señalización a una determinada organela, yo lo que puedo hacer es a una proteína, una quimérica, que es lo que hago. A un gen que codifica para la proteína que yo quiero, le agrego esa secuencia que yo creo que la va a direccionar hacia alguna organela, y luego la transfecto a células y por microscopía de fluorescencia miro en qué organela tengo mayor cantidad de esa proteína. Si está fluorescente el citosol, esa proteína se quedó en alguna organela del citosol. Si está más fluorescente el núcleo, quiere decir que fue dirigida al núcleo. Esa sería una primera aproximación. También puedo hacer en este caso, porque por ejemplo, yo quiero saber si los que están en el citosol están en la mitocondria o en el citosol, yo podría hacer una centrifugación diferencial. Creo que todos ya tuvieron el seminario 2, saben lo que es una centrifugación diferencial.
obtengo mi fracción nuclear y mi fracción mitocondrial y evalúo por un Western blot, que también creo que todos saben lo que es, en qué fracción está. ¿Sí? Entonces puedo identificar si mi proteína está en la mitocondria o en el núcleo. Y también lo que puedo hacer es una técnica que se llama inmunofluorescencia, que yo lo que hago es, por ejemplo, si yo tengo la primera imagen que está con un reactivo fluorescente que me indica que la proteína está en el citosol o está en el núcleo, pero yo puedo a su vez poner algo que yo sepa que me marque el núcleo, por ejemplo, el DAPI o el Kretsch, ustedes no los vieron todavía, pero los van a ver, que me marca el núcleo y entonces ver si colocaliza con el núcleo. O un marcador de mitocondria, por ejemplo, citocromo C, que está en la mitocondria, porque lo hacemos florecer con alguna sonda de otro color y colocalizo, o sea, superpongo las imágenes. Entonces, al superponer las imágenes, me fijo en qué organela se encuentra. Si colocalizan en el mismo lugar, están en el mismo lugar, o sea, están en el núcleo, están en la mitocondria, o están en el lisosoma o en la organela que yo haya querido evaluar, ¿sí? Después podemos tener lo que se llaman sistemas libres de células, ¿sí? Entonces, en los sistemas libres de células, por ejemplo, yo tengo microsomas que están unidos a ribosomas. Entonces, si yo tengo esos microsomas unidos a ribosomas y mi proteína, yo supongo que es una proteína de la luz, está en la luz del retículo, ¿sí? Va a estar dentro de estos microsomas la proteína, que es lo que está en rojo. Si yo a esta mezcla que supongo que tiene mi proteína, le agrego una proteasa, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La proteína no le va a pasar nada, ¿sí? Porque la proteasa no puede ingresar por la membrana de ese microsoma, entonces la va a proteger. En cambio, si yo antes de agregar una proteasa agrego un detergente, rompo la membrana del microsoma, le agrego proteasa, la proteasa puede ingresar y puede romper esa proteína. ¿Y qué voy a ver en un Western? Si yo tengo proteasa sin detergente, ¿sí? Que es este caso, no voy a ver una banda. Pero si yo tengo proteasa con detergente, que es el segundo caso, voy a ver que la proteína se degradó y no voy a ver ninguna banda. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay unos problemas que van a estar, creo que en la guía, en la parte del campus, que les preguntan, bueno, y si le pongo proteasa, ¿cómo? ¿Veo la banda o no veo la banda en el Western? Entonces ustedes tienen que evaluar cómo lo hicieron. O sea, si ustedes pusieron un detergente y después le pusieron proteasa, y si le pusieron detergente no tiene la membrana protectora a esa proteína, entonces por lo tanto se va a degradar. Si en cambio no le pusieron el detergente, está protegido de las proteasas. Si es una proteína que en lugar de ser de la luz del retículo, es una proteína que tiene un dominio transmembrana, tiene una parte en la luz y otra parte en el citosol, y si no le agregamos detergente, si eso no rompemos la membrana, la proteasa va a degradar un pedazo de la proteína que es la parte citosólica. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo en un Western voy a ver que la proteína es más chiquita, porque hay una parte que la rompió la proteasa. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Bien. Si tenemos bueno, este es otro tipo de sistemas libres de células, que acá tenemos microsomas unidos a ribosomas, y acá tenemos ribosomas libres. Entonces, si es una proteína que es de direccionamiento a el retículo, va a sintetizarse con el fragmento rojito, que es el péptido señal, ¿sí? En ambos sistemas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En los microsomas existe, o sea, en esas microsomas tenemos un montón de maquinarias y está la peptidasa señal que corta ese péptido señal. Entonces, si yo hago un Western blot, ¿qué voy a ver? En el primer caso, como no tengo el microsoma, no tengo la peptidasa señal, la proteína va a tener un peso molecular mayor. En el segundo caso, ¿sí? Como tengo el péptido señal, la peptidasa señal, perdón, vamos a ver que se corta el péptido señal y cuando haga la corrida, ¿sí? Voy a ver una proteína que tiene un peso más pequeño, ¿sí? Y en el caso de las mitocondrias, ¿se acuerdan que la proteína era de síntesis
era post-traduccional, o sea, una vez que se tradujo la proteína, luego ingresa a la mitocondria. Y para el ingreso de la proteína en la mitocondria teníamos que tener, ¿qué cosa? Muy importante. La proteína desplegada, ¿y qué necesitamos para que la proteína esté desplegada? Chaperonas, y además de chaperonas, ATP, ¿sí? Energía, ¿sí? Eso se llama, esa mezcla se llaman mitocondrias activadas generalmente. Bueno, entonces tenemos las proteínas que están desplegadas, en este caso, con la secuencia señal, le agregamos mitocondrias, y si la proteína puede ingresar a la mitocondria, es decir, en esa mezcla tenemos chaperonas, tenemos ATP, esa proteína ingresa a la mitocondria. Cuando ingresa a la mitocondria, aunque yo le ponga tripsina, que es lo que es el ejemplo acá, la tripsina es una proteasa, la proteína no se degrada. En cambio, si yo no le puse mitocondrias, o no le puse ATP, o no le puse chaperonas al medio, esa proteína no ingresa a la mitocondria, al ponerle tripsina se degrada, y nuevamente en el Western blot voy a ver una banda si la proteína no fue degradada, y no voy a ver banda si la proteína se degradó, ¿sí? Y esta es la bibliografía que necesito. ¿Dudas? 2 menos 5.